El conocimiento ayuda a la humanidad. Cada día la ciencia y la tecnología llevan a nuevas formas de ver la vida y el futuro. Cada amanecer nos sorprende con algo nuevo para el hombre. Ecos de la ciencia, despertando curiosidad. Bueno, otra noticia muy interesante que salió esta semana y su autor es Yuval Lenin, que es un miembro del American Enterprise Institute y colaborador en estudios científicos. Él habla sobre cómo proteger a los niños en las redes sociales. Miren el título. No se está hablando de cómo proteger a los niños de las redes sociales, sino en las redes sociales. ¿Qué es lo que él plantea? Él plantea de que pues los hijos, los muchachos, los adolescentes cada vez están más en las redes sociales. En general, los niños, los adolescentes son sujetos involuntarios de un experimento singular de las formas sociales humanas, pues deben desarrollar hábitos y relaciones en un ámbito o en un ambiente indómito diseñado sobre todo para maximizar la participación incentiva en beneficio de los anunciantes. Así pues, tenemos que partir de la base de que ya, ¿no es cierto?, las redes están aquí, están con nosotros y no podemos parar o minimizar o eliminar la participación de adolescentes y niños en general en este tipo de comunicación. Es verdad que las redes sociales también tienen un valor rescatable, pero en general no son un lugar para los niños. Si Instagram o TikTok fueran lugares físicos en nuestro vecindario, probablemente nunca los dejaríamos a los hijos, aunque sean adolescentes, ir allá solos. Los padres deberían tener la misma capacidad de decisión, dice el autor, sobre la presencia de sus hijos en estos espacios virtuales. Pero claro, la gran pregunta es ¿qué hacer o cómo hacerlo? Quizás tengamos la vaga impresión de que eso es imposible, pero según el autor, parece que sí hay herramientas viables, legítimas y eficaces a disposición de la sociedad para empoderar a los padres ante los riesgos que conllevan las redes sociales. Uno de los problemas que se plantea el autor es que solamente los países desarrollados, como los europeos y los Estados Unidos, son los que están tratando este tema de manera directa con aquellos que proveen estos servicios. Estamos hablando pues de Facebook, TikTok y otros. Entonces, en sociedades menos avanzadas, como países como en Ecuador o países todavía menos desarrollados, no hay, digamos, ninguna ley que pueda amparar y limitar el uso de las redes sociales por parte de niños. Entonces, lo que el autor dice es que solamente aquellos países grandes, desarrollados, en donde están basados este tipo de empresas, pueden, mediante cambios en las leyes, pedirles algunos cambios que pueden surtir el efecto deseado de que niños no participen en estas redes. Y una simple o una medida eficaz que el autor sugiere es que se aumente el requisito de edad para el uso de las redes sociales y vigilar que esto se respete. En otras palabras, si un niño entra a una de estas redes sociales y si pone su fecha de nacimiento, pues no podría acceder, quedaría inmediatamente bloqueado. Para la mayoría por supuesto, para la mayoría de las personas o de los ciudadanos, tal vez resulte sorprendente que ya haya un requisito de edad. Eso seguramente muchos no lo saben,
Pero, por ejemplo, en los Estados Unidos hay una ley de protección a la privacidad infantil que prohíbe a las empresas en estadounidenses o empresas que están trabajando en ese país recolectar información personal de niños menores de 13 años sin el consentimiento de sus padres, o recabar más información personal de la que necesitan para operar un servicio dirigido a niños menores de 13 años. En la práctica, esto significa que los niños menores de 13 años no pueden tener cuentas de redes sociales, ya que los modelos de negocio de todas estas plataformas dependen de la recopilación de datos personales. Técnicamente, las principales empresas de redes sociales exigen que los usuarios sean mayores de 12 años. Pero esta regla suele pasarse por alto. Casi el 40% de los niños en los Estados Unidos entre 8 y 12 años usan las redes sociales de acuerdo a encuestas recientes que se han realizado alrededor de este tema. Las plataformas suelen pedir a los usuarios que confirmen su edad, pero no tienen ningún incentivo para dificultar la mentira. Al contrario, como dejó claro un memorando interno de Facebook filtrado en el Wall Street Journal, el gigante de las redes sociales está especialmente interesado en atraer a los preadolescentes, a quienes considera un público valioso y sin explotar. Cuantificar los peligros que esto implica ha sido un reto para los investigadores y sin duda hay quienes dicen que los riesgos se han exagerado. Pero también hay evidencia de que la exposición a las redes sociales presenta un daño serio para los preadolescentes y adolescentes. Al menos eso sugieren las investigaciones que se han realizado sobre las plataformas. Por ende, las restricciones al acceso a estas plataformas deben tener costos reales, pero como lo ha señalado como se ha señalado por algunos expertos, la preponderancia de la evidencia que ahora hay disponible es lo suficientemente preocupante como para requerir una acción inmediata. Algunos usuarios adolescentes de las redes sociales también ya están mirando el problema, como lo expresa una de las diapositivas filtradas de Facebook. Si se eleva la edad mínima de la Ley de Protección de Privacidad Infantil en Internet, por ejemplo, de 13 a 18 años, y que se incluya la opción de que los padres puedan verificar, así como los agentes o los funcionarios gubernamentales lo puedan hacer, estableciéndose una efectiva verificación de edad y donde se incluyan sanciones significativas para las plataformas, entonces podríamos estar limitando el acceso de preadolescentes y adolescentes a las redes sociales. La verificación fiable de la edad sí es factible según el autor de este artículo. Por ejemplo, como se puede proponer que a través de que se pueda ofrecer el servicio o que se pueda teclear, por ejemplo, además de la edad, el seguro social del preadolescente, y este seguro social sí puede ser verificado con lo que ya tienen los datos a través del gobierno federal. Solamente así, entonces, se puede al menos evitar en gran medida el acceso a redes sociales por parte de los preadolescentes. Ahora, tomando esto en consideración y relacionándolo a nuestro país, por supuesto, Ecuador no tiene acceso o influencia con estas redes internacionales. Pero si al menos en los países grandes se adhieren a estas leyes, entonces al menos el Ecuador podría pedir para que pues entre este tipo de servicios de Internet al país los mismos preceptos, condiciones de uso de preadolescentes y adolescentes de estas redes. En todo caso,
Empoderar a los padres es realmente la clave de este enfoque, según el autor. Es un error dejar a los niños y a los adolescentes, o fue un error ya haber dejado a los niños y adolescentes entrar a las plataformas en primer lugar, pero tenemos las herramientas, según el autor, para corregir este error y para evitar más daño entre los niños y preadolescentes.